Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Feliz viernes. Yo soy Mónica Cupil, directora académica del Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad. Gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta semana en nuestro simposio prácticamente de obesidad infantil. Y bueno, el día de hoy es nuestra última masterclass de toda esta jornada. Y bueno, vamos a tener los aspectos psicológicos de la obesidad infantil acompañados por una psicoterapeuta experta en el tema. Y bueno, antes de comenzar, quisiéramos recordarle que si ustedes quieren formar parte de la comunidad del ILSO, acceder a múltiples beneficios y también tener como gratuidad en algunos cursos, ese es el momento. Pueden escribir la palabra credencial en los comentarios y les haremos llegar cómo la pueden adquirir. Si tú ya la adquiriste, recuerda mandarnos tu foto para que te enviemos tu credencial digital. Y bueno, queremos comentarles que tenemos un nuevo curso de nuestros cursos de emprendimiento médico. Se llama Guía SAT para el Profesional Médico. Iniciamos este 20 de marzo. No te lo pierdas, te va a ayudar mucho a llevar al corriente toda la parte de tu contabilidad y sobre todo para que tengas el poder de tus finanzas y administración en la parte profesional. También te recordamos que inicia nuestro diplomado avanzado de actualización y capacitación en obesidad y síndrome metabólico. En este diplomado tú también tienes la oportunidad, si acreditas todo el diplomado, tienes la opción de tener el aval también por la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces es una súper oportunidad, no te lo pierdas. También escríbenos en los comentarios que quieres información acerca del diplomado y te haremos llegar todo. Y bueno, solo como recordatorio, tenemos un seminario presencial en neurociencias. Va a ser del 13 al 15 de marzo y es presencial en el Hospital Ángeles, México. Su costo original es de 4,000 pesos, pero tienes la oportunidad de solicitar tu beca. Por favor, también escríbenos el código Neurociencias 23 y te haremos llegar toda la información en breve. Y bueno, ya que estamos hablando de obesidad infantil toda esta semana, tenemos un artículo de la CEPAL que habla de los impactos de la pandemia sobre los niños. Entonces, si quieres este artículo, también escribe la palabra CEPAL y te lo haremos llegar. Y bueno, ahora sí, vamos con nuestra invitada. Les voy a compartir un poco de toda su trayectoria profesional para que nos comparta todos sus conocimientos. Ana María Hernández es psicoterapeuta. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México como profesional de enfermería y de la Universidad de las Américas en psicología. Ella cuenta con una maestría en psicoterapia gestal por Integro Guadalajara. Su trayectoria profesional incluye diversos diplomados en temas de psicología infantil, psiquiatría de la infancia y de la adolescencia, terapia cognitivo-conductual para niños y adolescentes y trastornos de la conducta alimentaria, entre otros. Además, Ana María ha completado diplomados en temas de desarrollo y alternativas educativas en la morbimortalidad mexicana. También cuenta con un diplomado en arteterapia en el aula y la clínica, lo que le permite abordar los problemas de sus pacientes de manera creativa y con un enfoque humano. Su formación y experiencia le han brindado una amplia perspectiva para abordar los problemas de salud mental y física. Bienvenida, doctora Ana María. Nos da mucho gusto que haya aceptado participar con nosotros el día de hoy. Y bueno, al finalizar, recuerden que podemos leer todos sus comentarios y si tienen alguna duda, con mucho gusto la maestra Ana María va a abordarlos. Hola, ¿qué tal, Moni? Muy buen día. Pues un gusto estar con ustedes compartiendo este tema tan importante y como bien lo dices, ¿no? La cuestión de hoy hacer un abordaje pues más creativo, más humano, es pues la parte importante de trabajar con esta cuestión de la obesidad infantil. Entonces, muchas gracias por la invitación. Bienvenida y estamos atentos a toda la información que nos compartes. Gracias. Ok. Ok, bueno, pues entonces vamos a hablar de un tema muy importante, que son los aspectos psicológicos del niño y adolescente con obesidad. Quiero empezar haciendo una reflexión, ¿no? Ir a un momento histórico muy importante.
irnos al hombre de la prehistoria, ¿no? En esta época, pues bueno, estos primeros seres humanos tenían que ir por su alimento, tenían que hacer muchas cosas de las cuales ellos tenían que emplear esta energía física, ¿no? Entonces, la caza, el conseguir su alimento, el tener que satisfacer estas necesidades básicas, pues estaban propiamente por el que ellos tuvieran esta actividad, ¿no? Tenían que pararse, tenían que ir, tenían que monitorear y entonces estaban mucho tiempo haciendo pues esta parte de actividad física, que sin quererlo pues lo tenían que hacer. Otro momento histórico y muy importante es el que tenemos actualmente. ¿Qué sucede hoy? Hoy, a diferencia de estos primeros hombres primitivos, nosotros ya no tenemos que recurrir a la cuestión de ir detrás de nuestra comida. Ha pasado todo lo contrario. Estamos hoy, de hecho, en una situación de la ley del menor esfuerzo, ¿no? Donde después también de esta pandemia hemos estado con la situación de cada vez esforzarnos menos. ¿Qué nos han vendido también? La cuestión de, mira, no te esfuerces. Tú nada más dime qué necesitas, qué se te antoja y desde la comodidad de tu sillón puedes pedirlo. Incluso si no tienes idea de cómo que se te podría antojar, mira, te ponemos un menú donde tú puedes disponer de lo que más se te antoje. Y entonces tenemos aquí pues esta elección que desde el sillón lo podemos hacer. Ahora, haciendo nada más un pequeño recordatorio de esta cuestión de la obesidad, pues sabemos que es una enfermedad crónica y al catalogarla como una enfermedad tenemos precisamente que hacer este abordaje desde lo que implica tratar con una enfermedad. Es de origen multifactorial y recidivante, lo que de repente puede hacer complejo este tratamiento. Vamos a tener factores individuales, genéticos, conductuales y ambientales, propiamente también así, incluyendo los estilos de vida como determinantes sociales y económicas. Entonces, aquí tenemos un panorama muy amplio del cual quienes nos dedicamos a esta área tenemos que siempre estar mirando todos estos aspectos. Y bueno, pues la Organización Mundial de la Salud ha catalogado la obesidad infantil como la mayor crisis de salud pública en todo el mundo. Y eso es algo pues muy alarmante. ¿Qué sucede al final del día? Fíjense, la cuestión del ser humano, el ser humano no está diseñado para lidiar con ningún tipo de dolor, ¿no? Dolor físico ni dolor emocional. Cuando hay un dolor físico, el ser humano va a tratar de buscar la manera de cómo deshacerse de este dolor. Cuando hay un dolor emocional, también va a buscar la manera de cómo compensar, de cómo poderse deshacer incluso a veces momentáneamente de este dolor. Puede ser recurriendo pues a adicciones, recurriendo a comportamientos de riesgo y a muchas otras situaciones. ¿Qué pasa con el adulto? El adulto de repente pierde esta noción de su corporalidad, ¿no? Y algo de lo que se escucha en estas situaciones de ir justificando esa corporalidad, al principio puede ser este discurso de, pues yo no como para estar así, ¿no? Viéndolo desde afuera. En una situación de complexión un poquito más robusta, podemos escuchar ahí algunas cosas como, pues es que tengo la tendencia a retener líquidos. Y cuando estamos ya en una situación extrema, aquí el punto es de, híjole, es que no me di cuenta cómo llegué a esto. Algo que tenemos muy importante es que en realidad, pues la obesidad no duele. Lo que va haciendo que precisamente esto se vaya gestando y al final del día tengamos un resultado pues muy, muy impresionante. Ahora, ¿qué pasa con este mundo actual? Estamos realmente en un dilema muy importante, estamos en un mundo contradictorio porque al final del día sabemos, ¿no?, que esto es una epidemia muy importante en la que nosotros tenemos que trabajar, pero que también tenemos este mundo obesogénico en el que en realidad tenemos muchos de estos alimentos que al final del día están a la mano de cualquier persona, los niños, las personas que trabajamos, la gente que incluso está en casa, están pues las 24 horas disponibles. ¿Qué otro factor también tenemos agregado? La situación del tiempo pantalla. En este tiempo pantalla, hoy nuestros niños, pues ya desde pequeños disponen de un dispositivo, por lo tanto, cada vez están moviendo menos, cada vez dependen más de este tiempo pantalla y las horas que pasan frente a este dispositivo, pues son increíbles. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos una situación que está
en la que están inmersos también los adolescentes, ¿no? En donde precisamente están idealizando esta cuestión de la delgadez. Por un lado, nos dicen, hay una epidemia muy importante que hay que tratar, pero por otro lado también están los estereotipos que hay que escuchar, y que los adolescentes, bajo esta situación de pertenecer, de cambios, están buscando también esa identidad, y muchas veces es el comprar lo que ellos tienen, pues de manera inmediata. Ahora, ¿con esto de qué nos hemos dado cuenta? Que hay un problema muy importante, y este se relaciona a la insatisfacción corporal. Y fíjense que esto es muy alarmante, porque al final del día, hoy lo estamos viendo en niños. En niños, cuando de repente estaríamos pensando que ellos tendrían que estar viviendo esta niñez, pero al final del día se están preocupando por cosas que no corresponden a esta etapa. Nos hemos dado cuenta que niñas de 10 años prefieren tener más miedo a ser y estar gordas, porque así lo verbalizan, que a tener miedo de padecer diabetes o cáncer. El 50% de las niñas y el 30% de los niños expresan insatisfacción corporal. La proporción aumenta en los adolescentes con índice de masa corporal más altos. Entonces, imagínense, si vamos a pensar que una niña o un niño ya tiene el antecedente de estar teniendo esta preocupación por su corporalidad, ¿qué vamos a esperar cuando este niño llegue a la etapa de la adolescencia? Ahora, si bien es cierto, hay factores condicionantes en esta cuestión de la obesidad, y que es muy importante trabajar, muy importante tener presentes, porque al final del día esto va a ser lo que nos va a dar una pauta también para ver esta dimensión de lo que se puede causar en este padecimiento. Y entonces uno de ellos tenemos como factores ambientales esta transición nutricional. ¿Cómo ha sido esta transición propiamente de los alimentos? Y vamos a partir desde que estos pequeñitos empiezan con la lactación. ¿Cómo se da este proceso? ¿Quiénes enseñamos, en este caso las mamás, a cómo es esta transición, a cómo ver los alimentos, a cómo disfrutarlos de manera natural? Otro aspecto muy importante es la inseguridad en las calles. Si bien es cierto, hoy en día por muchas situaciones nuestros niños hoy ya no salen. Una de ellas es esta, ¿no? Que de repente el que ellos salgan es una cuestión en la que los papás estamos alertas de que hay en la calle, hay inseguridad precisamente. Otra cuestión agregada es que tenemos el uso de medios electrónicos de forma desmedida, ¿sí? Tenemos un comportamiento sedentario que va de la mano, ¿no? Escasa interacción familiar, muy notorio desafortunadamente hoy en día. ¿Qué nos damos cuenta? Que las familias pueden estar compartiendo este mismo espacio, pero al final nos damos cuenta que solo están en cuerpo, pero en esencia no lo están. El uso de estos dispositivos van haciendo a que efectivamente cada quien esté desde su espacio de manera aislada, ¿no? Es como estar todos en un mismo lugar, pero cada quien como con su tema individual. Otro de los factores importantes son estos factores conductuales. Y aquí uno de los más importantes, podría decir yo, en esta temática es la conducta alimentaria. Entendiendo la conducta alimentaria como este conjunto de acciones que establecen la relación del ser humano con lo que come. Aquí tiene mucho que ver la situación de nuestros aprendizajes, de qué hemos aprendido, qué nos han heredado y que al final del día estamos ejecutando. Si bien es cierto la parte de la comida, pues la alimentación es propiamente satisfacer de manera inicial pues una necesidad básica. Todos los seres humanos necesitamos esta parte de la ingesta alimenticia. Es una fuente de placer, claro, ¿sí? Vamos a partir desde que un bebé es amamantado. Este bebé no solo recibe ese alimento para que sea esté tomando los requerimientos que necesita. Este bebé también disfruta de esa cercanía, de ese calor, de ese contacto, de ese mirar de la mamá, y entonces aquí se va reforzando, ¿no? Está teniendo el alimento, pero a la vez también está reforzando esta cuestión de ese apego, de esa persona que también le está dando seguridad, ¿ok? Entonces,
Va acompañado también de práctica de pautas socioculturales. ¿Qué quiere decir? Esos aprendizajes, ¿no? Donde se ha aprendido que la parte de la comida también es como yo demuestro amor, la parte donde este alimento lleva implícita una cantidad de cuánto quiero. Vamos a pensar en la parte de la interacción social, qué hacemos cuando tenemos una reunión, qué hacemos cuando hay una fiesta, festejamos un cumpleaños, está rodeado de comida. Pero ¿cómo es esta comida? De esta comida tiene que cumplir con ciertos criterios para que puedan estar en estos eventos de lo que estamos nosotros festejando. Aquí los padres van a jugar un papel muy importante, puesto que aquí se genera un contexto alimentario básico. Aquí algo que también se toma en consideración es que de acuerdo a estos modelos de autoritarismo o permisividad, van a tener esta tendencia a que se pueda predisponer hacia dónde se está construyendo esta parte de conducta alimentaria, con cuánta cantidad, los horarios, Entonces, aquí es donde tenemos esa primer premisa que va a ir construyendo cómo va a ser esa conducta alimentaria en años posteriores. Dentro de los factores psicosociales, si bien es cierto, la población diagnosticada con esta problemática, pues va a presentar el doble de alteraciones psicopatológicas que la población con normopeso. Y aquí, por ejemplo, ¿cuáles nos podemos encontrar? Que, pues bueno, se están generando trastornos como depresión, ansiedad, dismorfia corporal, también agregados los trastornos de conducta alimentaria. Pues aquí los niños y adolescentes tienen mayor probabilidad de desarrollar baja autoestima. Y aquí estamos hablando inicialmente de niños y adolescentes que tienen un curso, digamos, esperado en esta etapa del desarrollo, ¿no? Por sí sola, la etapa de la adolescencia va a implicar muchos cambios. Es la etapa donde ellos están forjando, precisamente determinando la cuestión de esta personalidad, donde están adoptando muchas de las herramientas que en este momento se están construyendo. ¿Y qué pasa cuando estos niños o adolescentes tienen sobrepeso u obesidad? Esto va a ser una situación más compleja porque aquí la cuestión de la imagen corporal va a ser una situación de mayor riesgo. Y esto a su vez, pues ¿a qué nos va a llevar? A que haya la aparición de estigma y discriminación, ¿ok? Ese es un punto muy importante porque al final del día también, ¿qué sucede desde los ámbitos de quienes trabajamos con este tipo de población? Desde ahí, nosotros somos los primeros que tenemos que trabajar esta temática porque al final del día también tenemos que aprender a cambiar nuestro lenguaje. Al final voy a ser como un poquito más específica y me voy a ampliar un poquito más para dar más herramientas en este aspecto. Ahora, ¿qué es el grosso de lo que yo quiero abordar? Que al final del día no nos quedemos con la parte de lo que no tenemos que hacer, porque al final del día hay mucho más que hacer. Sin embargo, el punto es que estemos haciendo equipo, no solo desde la parte profesional, necesitamos también hacer equipo con estas familias que al final del día llegan con nosotros para solicitar esta ayuda. Y entonces estas estrategias van a promover una relación saludable con la comida y una imagen corporal más neutra. Ya ni siquiera vamos a la cuestión de positiva, sino que estemos en la parte neutral. Y dentro de esto, ¿cuáles son los aspectos principales? ¿Cómo está esta imagen corporal? ¿Cómo hacemos esta construcción? El clima familiar, las estrategias a la hora de la comida y un entorno muy, muy importante, el clima escolar. En la parte de promover una imagen corporal neutra, fíjense que al final del día, los primeros modeladores de conducta, y aquí entran los papás, es el escuchar, ¿no? Cómo desde este entorno familiar los papás empezamos a hablar de esta corporalidad. Y primero hay que revisar los papás cómo estamos primero en esta armonía o desarmonía con nuestro cuerpo. ¿Qué decimos de nuestro propio cuerpo? ¿Qué decimos cuando estamos en casa, cuando nos estamos bañando, cuando nos estamos cambiando, cuando estamos compartiendo en familia? ¿Por qué? Al final del día, todos estos conceptos que los niños podrían tener respecto a aceptar o no su corporalidad depende primero de lo que miramos en este entorno.
de lo que nosotros vemos con nuestros papás, de lo que empezamos a escuchar. Entonces, esta es una situación muy importante. Hay autoaceptación, está la situación de autocompasión, entendiendo la autocompasión como aceptar que tengo un cuerpo que no es perfecto, sin embargo, es un cuerpo que tiene mucho valor. ¿Qué tenemos que hacer también? De la mano, promover una visión de este cuerpo funcional. ¿Qué quiere decir? Enseñarle a nuestros hijos desde edades tempranas que ese cuerpo tiene muchas funciones, que con ese cuerpo podemos abrazar, podemos correr, podemos tener sensaciones que de repente en la vida diaria y con el ritmo que hoy tenemos, de repente no lo escuchamos. Adoptar una postura de no juicio hacia los cuerpos o apariencia de los niños. De repente también dentro de la familia se da mucho el empezar a hacer comentarios, ¿no? Y a veces creemos que como papás hacemos estos comentarios desde la parte más inofensiva, incluso por ahí me decía una de las chicas, es que mi papá me dice gordita con mucho amor, ¿no? Y entonces la niña empieza a introyectar este adjetivo. Entonces, pues soy gordita, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esto? Al final del día estamos introyectando una situación y un calificativo de su cuerpo. Entonces, aquí, efectivamente, hacerles saber a los niños que va a haber cuerpos diferentes, diferentes por genética, diferentes por raza, diferentes por muchas cuestiones, que sí tenemos que cerciorarnos que estos niños no satanicen estos cuerpos. Aquí hice como una frase que me encontré en las redes y me gustó mucho, porque dice, si me preguntaran si tengo buen cuerpo, yo diría que sí. Se enferma poco, se cura rápido y no se ha roto casi nunca a pesar de todas las veces que se ha caído. Cuerpazo, ¿no? Entonces, en esta función es ir enseñando a los niños lo que tenemos y no quedarnos con lo que no tenemos, porque la mayor parte de las veces sufrimos por aquello que no tenemos sin mirar lo que sí tenemos. Estimular dominios u otras características de los hijos, no solo apariencia física, habilidad deportiva o académica. Hoy en día estamos en este tenor de hacerles notar que si es un niño de excelencia académica, si es un niño que su corporalidad va acorde a mi expectativa, si es un niño que es el hit en los deportes, es un niño que tiene valía. Cuando de repente eso no es el todo, es parte de lo que incluye su formación, sí, pero de repente que se nos olvida esas características internas que van a ayudar a que ellos tengan estas fortalezas, a que se den cuenta de sus virtudes. ¿Y esto qué va a favorecer? La cuestión de su autoestima. De repente para con los chicos, cuando trabajamos la cuestión de sus virtudes, ni siquiera saben que es una virtud, porque ni siquiera la han escuchado, porque no saben a lo mejor lo que es ser tenaz, lo que es ser prudente, lo que es ser tolerante, ¿no? Lo que es tener paciencia, lo que es ser valiente. Y si nosotros hablamos con nuestros hijos en esta situación de hacerles ver, ¿no? Que a lo mejor tuvieron una respuesta de mucha tolerancia, donde fueron tenaces y entonces les hacemos estos reconocimientos. El niño va a empezar a adoptar en ese lenguaje, en esa situación de lo que él empieza a formar como algo suyo. Y no solo la parte negativa de lo que de repente podemos manifestarles o expresarles. Entonces, esta es una de las cuestiones muy importantes que nosotros tenemos que ir construyendo. Si bien es cierto, ¿qué queremos? Queremos menos niñas o niños que aspiren a ser perfectos, con temor al fracaso, y más niñas o niños valientes, amables con ellas y ellos y con otros. Esta tendría que ser como una cuestión de empatía en donde todos podríamos y tendríamos que transmitirla. Pero esta empatía, ¿dónde se empieza a aprender? En casa. Pero si de repente tenemos estas exigencias para con los niños de que tienes que sacar 10, tienes que ser del cuadro de honor y todo el tiempo se escuchan en el tienes, ¿sí? Empiezan a tener una condición de esta aspiración a ser perfectos.
Y entonces, entre más tengan esta lucha para la perfección, más rotas van a tener estas expectativas. Seres perfectos, pues no hay. No hay ninguno. Y si se encuentran en esta lucha, es una situación en donde van a tener caídas y muy fuertes. En esto viene de la mano con el temor al fracaso. Y fíjense que aquí no es lo mismo que un niño pueda tener miedo, porque el miedo nos sirve, el miedo nos motiva, el miedo nos acciona, el miedo es el motorcito que hace que yo entonces vea cuál va a ser la manera de que yo pueda salir de ese entorno y entonces buscar lo que yo necesito. Entonces aquí como también les enseñamos a que se vale que sientan, a que se vale que expresen. Entonces este es uno de los temas que es importante construir en nuestros niños. Tenemos que aprender también a estimular esta participación en experiencias y actividades que conecten y contacten con el cuerpo. Si bien es cierto, hoy en día estamos en un ritmo muy acelerado, en donde nos demanda la cuestión del tiempo, de nuestro quehacer de la vida diaria, y como papás probablemente podamos ser los principales que estamos en esta situación tan dinámica de todo el día, de no parar, de estar con altos niveles de estrés, pero ¿en qué momento también aprendemos a que mi cuerpo también necesita su tiempo de relajación, su tiempo de descanso? Esto sería como volver a cargar la pila para la siguiente ronda de trabajo que toque. Los niños aprenden esto. Y que al final del día, si nosotros enseñáramos a nuestros hijos desde las edades pequeñas, a que eso que tienen como cuerpo es único y valioso y que hay que cuidarlo, ellos lo aprenderían. Y en etapas posteriores no tendríamos que estar luchando tanto por la cuestión de cómo está comiendo, qué está haciendo, porque se entendería la cuestión del autocuidado. Y aquí en esta cuestión de contactar con el cuerpo es empezar a sentir qué es esto que tengo como instrumento que se llama cuerpo. Con ellos, ¿qué podemos hacer? Enseñarles a meditar desde chiquitos, a practicar yoga, a tener esta cuestión de aprender a respirar, ¿no? Con los más pequeñitos, ¿cómo lo podemos hacer? Aquí vamos a una pequeñita que está haciendo burbujas, así lo podemos hacer, pero el cómo le explicamos, ¿no? ¿Cómo le explicamos a estos niños que de repente esto es necesario porque esto me va a ayudar a llevar a mi cuerpo de un estado de tensión a un estado de relajación? Porque eso es necesario. En la cuestión del clima familiar, otro aspecto muy, muy importante es cómo nosotros en este modelo de conducta vamos a modelar una alimentación intuitiva, entendiendo esta alimentación como aquella que va a estar explícita con toda la atención. Y aquí va mucho de la mano con practicar mindfulness en la mesa, que es que aprender a ver lo que tengo en mi plato, aprender a olerlo, a sentirlo, qué me causa, ¿sí? ¿Qué siento al ver tantos colores, formas? Ajá. ¿Qué pasa con eso que yo tengo allí en la mesa? Acompañar durante la comida. Y fíjense que esta ha sido una de las situaciones que hoy en día se ha dejado de hacer. ¿Por qué? Hoy estamos acostumbrados a comer con el celular al lado, con la televisión enfrente, con cosas que de repente tengan esta interferencia para evitar esa conexión cara a cara, para estar con la persona con la que estoy comiendo, para compartir, para disfrutar, para incluso identificar cómo me estoy sintiendo. Entonces, ¿de qué se trata? Que en ese momento, en la cuestión de la comida, no seas solo yo o seas tú, que aquí sea esta interacción de soy yo, eres tú, y entonces nos convertimos en nosotros, porque esto al final del día es seguir retroalimentando, seguir construyendo en estas cosas que son básicas para empezar a darme cuenta que ese alimento, ¿sí? No solo es el que me va a proporcionar los requerimientos que yo necesito, sino que también puedo disfrutar de esto que estoy haciendo en el momento que yo lo comparto con personas muy importantes. ¿Qué es importante también?
favorecer que los niños vean belleza más ampliamente, mostrar alternativas de lo que puede ser bello. ¿Ok? Esto es un poquito de lo que ya les he venido comentando, que al final del día darnos cuenta que corporalidades son diferentes, ¿sí? Pero que más allá de eso hay lo que hace la esencia de cada persona. Y esa esencia de cada persona que es desde su propia personalidad, el cómo sonríe, el cómo mira, el cómo está conmigo, el cómo está en esa atención para conmigo, en cómo me puedo sentir acompañada. Hoy en día, la parte de nuestras relaciones interpersonales también se están fracturando. Cada vez estamos menos en este contacto cara a cara, cada vez tenemos menos experiencia en poder hacer lectura de gestos, de emociones, porque ahora nuestras relaciones son cada vez más frecuentes en un teléfono celular, ¿no? Hoy en día nuestros adolescentes pues se conocen en una red, ¿no? De repente pues ahí es a donde hacen toda esta interacción, ahí deciden si inician una relación, pero pues ahí también deciden terminarla, ¿no? ¿Y qué pasó con esta experiencia cara a cara? No sé tú. Entonces, vamos a irnos un poquito más allá de lo que también necesitamos. Necesitamos darnos cuenta que esto existe, ¿ok? Otra de las cuestiones muy importantes es esta identidad basada en el ser y hacer, ¿sí? Esta es como una aritmética de la vida, ¿no? ¿Qué pasa con mi ser, con mi esencia? Ajá, ¿y qué tanto yo quiero hacer? De repente nos sentimos rebasados en el exterior por lo que el medio me demanda, ¿no? Y entonces tú tienes que ser buena estudiante, tienes que portarte bien, tienes que cumplir con tus tareas, tienes que bajar de peso, ¿y qué pasa con la esencia del ser? ¿Dónde queda esa parte de lo que yo necesito? Eso difícilmente lo escuchamos, porque en esta sintonía de lo que yo soy va a ir de la mano con lo que yo quiero hacer. Y aquí dice, si no estás satisfecho con lo que tienes, pregúntate, ¿estás satisfecho con lo que eres y con lo que haces? Y a lo mejor esto también va para de repente los adultos, ¿no? ¿Cómo estamos en este tenor de la vida diaria? ¿Cómo nos vamos moviendo? En verdad lo estoy haciendo porque me nace, porque tengo un motivador interno o porque de repente esto ya se ha convertido en una situación del tienes que. Otro de los aspectos muy importantes, ¿sí? Es cómo hacemos esta promoción de estrategias a la hora de las comidas, ¿sí? Va de la mano con esta cuestión de lo que tiene que haber en este clima familiar, ¿sí? Y aquí es practicar alimentación respetuosa. Esto va desde los primeros añitos, cuando empezamos a darles de comer, ¿no? A los pequeños, y que al final del día empezamos con situaciones, primero a obligarlos a que coman. Aquí es importante darnos cuenta que un niño, conforme va creciendo, va empezando a entender lo que está pasando con su cuerpo. De inicio, él todavía no conoce estas situaciones de el orden en la alimentación, de estos momentos en los que se tiene que establecer, pero al final del día es como yo de inicio empiezo a respetar, ¿sí? Lo que él decide comer, lo que no, pero también como papá voy estructurando esta cuestión de los hábitos. El moderar la alimentación saludable va de la mano. Ajá. Aquí en esta congruencia de lo que como papás podemos ir haciendo es que de alguna manera esta alimentación primero la disfruten los adultos. Si de repente los adultos tenemos dificultades con ciertos alimentos, esto por supuesto, si yo hago algún comentario, si de repente ya vi como con cierto recelo a la comida, esto es algo que se lee, esto es algo que los niños por supuesto que lo detectan y de ahí ya tienen un registro para aceptar o para rechazar propiamente ciertos alimentos. Que tengamos comida saludable accesible. Esto es muy importante porque en el caso de nuestros pacientes es algo que nosotros trabajamos con la familia, que es que si
un pequeño está con nosotros en la clínica, de quien vamos a necesitar es de este apoyo familiar. Por lo tanto, esta comida saludable, esta situación de cómo trabajamos la cuestión de esta despensa, es efectivamente favorecer esa elección de alimentos. No castigar y premiar con la comida. Esto también es algo que tenemos muy arraigado, ¿no? Y podría decir que es hasta una cuestión también de cultura en la que lo hemos también venido repitiendo, ¿no? De repente, ¿qué sucede con los niños? Los niños vamos a partir de que un niño ya empezó con alimentación y ya lo involucramos en la comida con la familia, pues este pequeñito ya empieza a caminar, ya empieza a desenvolverse, ya empieza a estar menos tiempo en un solo lugar, ¿sí? Y de repente los papás con este ritmo de vida que tenemos, de repente queremos el control, ¿no? Y una de las situaciones que hemos encontrado es que los niños, por ejemplo, si son premiados con dulces, con galletas, con lo que hay en la tienda, ellos van a estar sentaditos haciendo su ingesta de lo que en ese momento para ellos fue un premio, ¿no? Desde ahí estamos condicionando a una situación donde ya se entiende que si yo tengo buena conducta voy a tener una situación de premio. ¿En qué momentos castigamos también con la comida, ¿no? Igual cuando tenemos a niños pequeñitos y que de alguna manera, pues no se terminan la comida, ¿no? Aquí vienen estas amenazas de que entonces ese platillo ya no es su amigo, sino ya es algo que se tiene que comer y a veces es en contra de su voluntad. Desde ahí también ya le estamos registrando al niño que la comida también puede ser un castigo. Vámonos a ir a etapas posteriores. Hay niños que en la adolescencia castigan a su papá, a sus papás con la parte restrictiva y entonces ellos dejan de comer. Y entonces aquí, pues los papás, ¿sí? Preocupados, pues tratan de ver qué está pasando con esta situación, pero al final del día es una situación que ya tienen de aprendizaje previo. Establecer horarios es algo muy importante. En la formalidad de cómo se van a ir atendiendo y construyendo estas cuestiones de hábitos, es importante que el niño empiece a conocer que tenemos horarios y que estos horarios son horarios que se van a mantener para que de alguna manera, de acuerdo a la suma de actividades que ellos vayan teniendo, pues también vayan dándose cuenta que son necesarias. Porque conforme vayan creciendo, probablemente van a ir aumentando esta situación de responsabilidades que van a ir teniendo. La conexión durante las comidas. Esto es algo muy importante y una de las cuestiones y señales muy importantes que debemos de entender es esta de hambre y saciedad. Con los bebés, algo que las mamás podemos identificar de manera muy fácil es cuando, por ejemplo, un bebé tiene hambre, pues va a estar abriendo su boquita, va a estar buscando la manera de tener el alimento, va a estar irritable y una vez que ya tiene el alimento, esta irritabilidad, esta sensación se va. ¿En qué momento nosotros sabemos que ese bebé ya está saciado? Cuando de repente empieza a quitarnos el biberón, está comiendo más lento, ahí estamos detectando que entonces ese bebé ya está en saciedad. Conforme los niños van creciendo, dejamos de escuchar estos dos indicadores que son muy importantes. Cuando hay mamás muy ansiosas, lo que hacen es que le enseñan a este bebé que ante ese malestar le podemos calmar esa necesidad, esa angustia con alimento. Pero esto no es el pequeño, sino aquí empiezan a ser las mamás que pueden tener una tendencia ansiosa y que de alguna manera esto se lleva a la parte de irlo proyectando con los pequeños. Entonces, ojo ahí, porque de repente podemos ver que sí hay algún cuidador primario que tiene esta tendencia con la cuestión de la ansiedad, esto también se proyecta y se lleva a la cuestión de un aprendizaje directo. Que es importante también, pues saborear la comida. Nos vamos otra vez a la cuestión de lo consciente, saborear la comida, evitar distractores, comer sentados, evitar comer en envases de comida. De repente, por el ritmo tan estresante que podemos tener, esto se llega a hacer,
¿sí? En muchos casos durante la pandemia, esto lo tuvimos a flor de piel. ¿Y esto qué va haciendo? Con esto vamos perdiendo estructura en la cuestión de cómo tenemos que ir comiendo. Ahora, otro de los climas también muy importantes es el clima escolar. Aquí que es importante trabajar, que dentro de este salón, de esta aula, tendría que haber un clima amoroso, un clima de empatía. Nos regresamos a la construcción individual dentro de la familia. Si nosotros enseñáramos a nuestros hijos que el respeto, el ponerse en el lugar del otro, el tratar con amabilidad y enfatizar en tratar a los demás como me gustaría ser tratada, creo que nuestros niños hoy asistirían y se relacionarían de una manera diferente. Podrían ser empáticos con el otro, podrían ser empáticos con aquel que es diferente. Sin embargo, ¿qué nos encontramos hoy? Que esto no está. ¿Qué pasa con los niños que tienen sobrepeso y obesidad? Son presas más fáciles de bullying. Entonces, necesitamos que también en este clima escolar la escuela participe. Claro, porque este es un tema muy importante que se tiene que tratar. La alfabetización de los medios y las disonancias cognitivas. ¿Qué quiere decir? Que de repente también vamos a necesitar de todo aquello que en los medios pues está causando mucho furor, porque al final del día es como también empezamos a trabajar estas cuestiones de armonía, cómo también empezamos a manifestar esta tolerancia, cómo también empezamos a hacer este acompañamiento. De repente los medios pudieran ser tan amigables, pero de repente también pueden ser un poquito radicales. Y entonces aquí, ¿qué sería importante? No quitar el dedo del renglón y darnos cuenta que tenemos oportunidades para mejorar este manejo en la obesidad. Una de las partes principales, ¿cuáles serían? Pues mejorar la educación sobre la base biológica de la obesidad. Y aquí, pues bueno, dentro del equipo multidisciplinario, la parte médica es la que empieza a dar toda esta base y este sustento. El reconocer a la obesidad como una enfermedad crónica que requiere tratamiento, por supuesto, eso es algo muy importante. Años anteriores, el tratamiento de la obesidad pues era solo como con receta, típica indicación de receta. Mejorar la educación y habilidades de la comunicación personal de salud en el manejo de la obesidad. Aquí era algo que ya les decía un poquito antes, que al final del día el personal de salud debemos de entender y debemos de hablar un lenguaje armónico también para con este tipo de pacientes. De repente los adjetivos del paciente con obesidad, el obeso, los obesos, son calificativos que siguen manteniendo esta situación de estigma para con el paciente que padece sobrepeso y obesidad. Quienes nos dedicamos a esta tarea, quienes trabajamos con esta población, tenemos que aprender a hablar un lenguaje mucho más armónico, mucho más de tolerancia, mucho más de acompañamiento, mucho más de estoy aquí y esto es una enfermedad. Por lo tanto, ante ese reconocimiento, el aprender a hablar desde la inclusión, el cómo quien padece esta enfermedad, ¿sí? No es con el adjetivo del obeso, sino desde ahí trabajar esta cuestión de cómo yo, profesional de la salud, me expreso. Aumentar la frecuencia de citas de seguimiento y referencia a otros especialistas, esto es indispensable porque al final del día, bajo este seguimiento, es importante que nuestros pacientes tengan seguimiento continuo, que estemos monitoreando, que estemos viendo qué está pasando. En el caso de quienes trabajamos con obesidad infantil, pues no solo es con el paciente, sino también es con la familia. Y pues bueno, nos vamos a ir a esta situación de que hoy que necesitamos, pues aplicación de tratamientos nutricionales sí, pero con acompañamiento. Estamos trabajando, haciendo estos cambios en el estilo de vida, por supuesto, pero estos cambios se dan de manera gradual.
Ajá, aquí es establecer una meta de manera conjunta con el paciente, con su familia, y es cómo vamos a ir avanzando, qué vamos a ir tocando, qué vamos a ir, cuál va a ser nuestro objetivo con el que vamos a ir pues, con el que vamos a ir trabajando. La receta de coma menos y haga más ejercicio hoy ya no nos funciona. Hoy no podemos trabajar el sobrepeso y la obesidad con este dilema. Hoy tenemos que hacer un equipo, trabajar en equipo y entonces darnos cuenta que es necesario que fortalezcamos estos equipos. Y ya para ir cerrando, aquí les muestro un poquito de lo que nosotros tenemos aquí en la clínica, de cómo nosotros trabajamos varios especialistas y pues bueno, alrededor de este paciente se encuentra un endocrinólogo pediatra, está el área de nutrición, está el área de medicina del deporte, está el área de psicología, está el área de pedopsiquiatría, se encuentra trabajo social y también afortunadamente ya con nosotros participando un antropólogo social, ¿ok? Y entonces ya como tema de conclusión, ¿qué es importante? Que nos demos cuenta que necesitamos unir fuerzas, que necesitamos hacer trabajo en equipo, que necesitamos darnos cuenta que para tratar la cuestión de sobrepeso y obesidad no puede ser un profesional de la salud. Necesitamos de todos estos profesionales para poder trabajar y, por supuesto, del paciente y su familia. Hacer este acompañamiento a las familias, el aprender a escucharlos, el saber cuáles son sus necesidades, cuál ha sido el camino por el que han venido avanzando y también darles este acompañamiento. Brindar psicoeducación es una parte muy importante porque es aprender, es un reaprendizaje en donde tenemos que evaluar qué podemos hacer a partir de lo que tenemos hoy. No a partir de lo que pasó ayer, sino a partir de lo que hoy tenemos, qué ganancias podemos tener. Y aquí en esto es retroalimentar a las familias en todos estos temas que pues, ya les he venido hablando un poquito, incluso por ahí me faltó un poquito del estilo de crianza, de cómo ahora ante estas situaciones de generación distinta, también podemos hacer esta nueva participación y empezar a criar de manera positiva, de manera armónica, de manera en donde también sean escuchados los pequeños. ¿Ok? Bueno, y pues con esto pues terminamos la plática del día de hoy. Y pues aquí presentando al equipo de la clínica, yo soy colaboradora de esta clínica de la Unidad de Bienestar Infantil que se encuentra en el Hospital General de México y pues aquí está el personal que colabora en esta clínica. Muchas gracias, maestra Ana María. La verdad es que fue una plática muy bonita, para mí hermosa, de todo lo que tú has dicho, de todos los aspectos que engloban a la salud mental del niño y todo lo que afecta y que en mucha parte nosotros como adultos contribuimos a esto. Y la verdad, el que haya llegado un poco tarde a la masterclass, yo les invito a que la vuelvan a ver. La verdad, vale muchísimo la pena de todo lo que la maestra Ana María nos acaba de decir. Muchas cosas que tal vez las dejamos por un lado y también como profesionales de la salud, que tenemos también muchos granitos de arena en todo esto que pueden mejorar los niños. También para mí es como un cierre de toda la jornada de masterclass que tuvimos, donde vimos aspectos tanto médicos, nutricionales, y tú aquí enfocas prácticamente como el cierre, ¿no? Aparte de, ok, sí, la alimentación, la dieta, sí, los aspectos médicos, pero tener el tacto de cómo abordarlos y cómo abordarlos de una manera efectiva para que el niño vaya reforzando también un poco su autoestima sobre pues toda la contaminación visual y todo lo que los niños también agarran del ambiente, de la televisión, de los medios, de todo lo que ven en redes sociales, que pues ya desgraciadamente ellos tienen mucho acceso, no era como antes, ¿no? Que tal vez nosotros nunca tuvimos en nuestra infancia un celular y ahorita pues los niños tienen mucho acceso a todo. La verdad a mí me encantó, yo la volvería a ver personalmente
Y también me parece muy bueno tú que nos pones el ejemplo que perteneces a un grupo multidisciplinario y ojalá así se abordara siempre, ¿no? Sí, Moni, fíjate que es muy, muy gratificante porque al final del día yo disfruto más trabajar con las familias porque en esta enseñanza, en esta cuestión de reaprender, ¿no? De reaprender todos, porque todos aprendemos a la par, el que se lleven estas pautas, el que se lleven el que sí podemos, el que se den cuenta que no es una cuestión que de repente llegan con esta falacia de decir, híjole, es que yo vengo a que mi hijo baje de peso, ¿no? Nosotros como clínica, no es nuestro indicador, ¿sí? El que bajen de peso. Nosotros, cada uno de nosotros y de nuestra área nos enfocamos a decirles, mira, ese es un indicador, pero no es el principal. A nosotros nos interesa que tú aprendas a comer saludable, tú y tu familia, que empieces a hacer ejercicio, tú y tu familia, que empieces a dormir mejor, ¿sí? Y que empieces a separarte un poquito más del teléfono, que empieces a disfrutar el aquí y el ahora, que empieces a darte cuenta de lo que sí tienes, un cuerpo fenomenal que lo puedes disfrutar, ¿sí? Una familia que te quiere muchísimo y que entonces haciendo equipo vamos a lograr que ese peso se modifique, no que te bajemos de peso porque no somos una clínica para bajar de peso y pues tampoco estamos creando culturas de la delgadez, ¿no? Entonces, eso es algo que les marcamos mucho. Sí, la verdad me pareció muy bueno y sobre todo esto que mencionas, que el hecho de que ayudemos al niño a que no esté en negativa con su cuerpo y que no lo tome de esa manera, ¿no? De manera fea, pero también no inculcar esa cultura de que es algo sano, ¿no? Que sigamos diciendo y recalcando y de verlo de una manera obviamente viable, que sí es una enfermedad y que obviamente por eso tenemos que hacer cambios, ¿no? Y como dices tú, en conjunto con la familia, porque a veces es muy triste que los adultos le dejan la responsabilidad al niño y uno como adulto sigue teniendo hábitos que el niño ve, ¿no? Y que no van acorde a lo que le estamos pidiendo. Entonces, sí, la verdad es mucha parte de disposición de toda la familia y de hacer cambios, que si como adultos nos cuesta, pues también hay que poner como esa disposición, ¿no? Sobre todo para cuidar esa salud mental del niño, que pues sabemos que pues tiene graves repercusiones a lo largo de toda su infancia, adolescencia y la vida adulta, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, tenemos comentarios y preguntas, te las voy a leer. Okay. Manuel Sandoval, ¿cómo podemos convencer a los padres y madres que no le dan la importancia a la salud mental, que esta es sumamente importante para ellos y para sus hijos? Fíjense que al final del día yo creo que la salud mental todavía sigue muy estigmatizada, ¿no? Y que al final del día es difícil que alguien por cuenta propia llegue a solicitar esta atención. Entonces, algo que nosotros hacemos mucho en la clínica es que el área de salud mental no está como la parte de vea que te arreglen lo que tienes desajustado y entonces ya después regresas conmigo. Incluso aquí la invitación es muy armónica, porque al final del día les decimos, ¿no? Esto que a lo mejor te está costando trabajo, ¿no? De llevar en tu plan de alimentación, vamos a ver de qué manera lo podemos resolver, de qué manera podemos empezar a trabajar en conjunto para que podamos darnos cuenta. Y entonces, bajo esta situación, empezamos efectivamente a involucrar a los papás, ¿no? Diciéndoles qué es lo que queremos lograr. A veces cuando llegan de manera defensiva, ¿no? Porque el hecho de tener esa negativa, pues no viene solita, viene acompañada por algo, por una historia de vida, por una situación de experiencia previa. Y entonces aquí es de qué manera amigable, ¿no? Nos presentamos ante ellos y nos mostramos en esta parte de ayuda, de hacer equipo, de complementar el tratamiento y decirles que así como la parte médica, la parte de medicina del deporte, nosotros también formamos parte del equipo y junto con ese equipo, entre más lo fortalezcamos, mayor éxito vamos a tener. Entonces, así es como de inicio podemos romper esa resistencia. Hasta este momento, pues, de repente las familias que llegan conmigo, ¿no? De decir, híjole, es que no sé por qué nos mandaron, si mi hija no está loca o mi hijo no está loco, es como romper primero ese estigma, ¿no? Romper ese estigma de decir, bueno, es que no es por eso, ¿no? Y entonces empezamos a platicar de lo que hacemos en el área de psicología, de cómo lo vamos a trabajar y de qué resultados esperamos tener. La verdad, la participación de la familia cambia y entonces de repente los papás son los que están
más con la pila puesta y entonces empiezan a animar. Y eso es algo de lo que a nosotros nos gusta. Entonces, de inicio no es imposición, de inicio es invitación y entonces ya de ahí viene todo nuestro trabajo que hacemos ya propiamente en la práctica. Sí, excelente. Y sí, incluso este estigma o este mito de que alguien va al psicólogo cuando piensan que tiene un problema de locura, ¿no? Que coloquialmente así le llaman a todo lo que no encaja con algo normal. Sí, o sea, muchas veces solamente se van a esta parte y creo que tú lo abordaste mucho y dijiste muchos ejemplos en la plática de todo lo que engloba la salud mental del niño, ¿no? Y creo yo, o sea, es una recomendación igual, ¿no? Que sirve mucho todos esos ejemplos que tú nos pusiste, que nosotros como profesionales, si nos llegaran a hacer ese comentario, ¿no? Porque nos toca a veces referir a nosotros, cuando vemos que el niño no está bien en su entorno, estos ejemplos que tú nos has puesto, ¿no? De por qué es tan importante y en qué ámbitos, pues puede tocar a los niños, ¿no? Creo que también esto es muy válido que nosotros, por eso les invito a ver de nuevo esta plática de muchas cosas que nosotros mismos como profesionales quizás a veces no tomamos en cuenta y nos enfocamos prácticamente a lo que engloba nuestra profesión, ¿no? De la parte solo médica, de la parte ortopédica, de la parte nutricional y creo que hay que también nosotros empatizar y recomendar esto. Claro, y fíjate, Moni, otra de las cosas muy importantes es que yo les digo, ¿no? Si tenemos un niño motivado, ese niño motivado va a asumir la responsabilidad de sí querer llevar un plan nutricional. Un niño motivado va a querer hacer ejercicio. Un niño motivado va a entender por qué es importante que se duerma temprano. Un niño motivado va a ser el motor que yo no necesito empujar. Y entonces a partir de ahí es ver cómo está mi niño, porque si de repente lo estoy trayendo a las consultas y de repente en las consultas no vemos avance, hay que retroceder. ¿Cómo está ese niño demotivado? ¿Cómo está? ¿Hay alguna situación de depresión? De ansiedad y entonces es detectarlo para entonces tratar primero esta parte de la situación de salud mental para después entonces irnos a la cuestión del plan básico de intervención. Es cierto. Y sí, sobre todo, para mí, cuando un niño no está como feliz en su entorno y no es alegre, porque eso es lo característico de un niño que así debería ser, pues sí hay que investigar qué está pasando. Tú tocaste hasta incluso el tema del bullying, que pues ahora creo que ha sido pues muy relevante, del bullying que viven en las escuelas, en sus grupos y hasta en las mismas familias, ¿no? Que me ha tocado que hasta en sus amigos, en sus primitos, hay este tipo de cosas, entonces creo que también es pues importante, ¿no? Investigar qué está pasando con este niño, por qué no está haciendo y disfrutando su infancia feliz como debería ser, ¿no? Sí, 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 no es cierto. Entonces sí, tenemos muchas cosas que seguir trabajando. Bien, pues no sé si hay algún otro comentario o alguna pregunta, y si no, pues, sí, Manuel también nos dice, es muy interesante cómo todos estos factores repercuten directamente en nuestras conductas alimentarias. Sí, sí, fíjense que sí, que de repente nos llegan adolescentes sobre todo, ¿no? Y ahorita después de la pandemia, que pues estuvimos más de 2 años, ¿no? Prácticamente en un encierro forzado, se gestaron muchas situaciones con la alimentación. La conducta alimentaria de repente se disparó, ¿no? A esta situación ya sea de restricción o de sobreingesta. El estar expuestos la mayor parte del tiempo en las redes sociales, el estar en contacto con estos influencers que al final del día siempre son figuras que están pues vestidos a la moda, chicas que están con unos cuerpos esculturales y entre más tenemos esta exposición, más voy a tener este riesgo de entonces ver que lo que yo tengo pues no es lo esperado, lo permitido. Y entonces esto al final del día es un cuadro silencioso
que no está lejano de la cuestión del sobrepeso y obesidad. Van de la mano, incluso es una línea muy delgadita que puede llevar al otro lado, en este caso de los trastornos de la conducta alimentaria, pero que sí es importante observar. Hay de repente por ahí detonantes que podemos empezar a revisar en los adolescentes, ¿no? Si de repente ella no quiere comer en la mesa, si de repente se está aislando, si de repente pone pretextos para estar comiendo, si de repente refiere que tiene malestar estomacal, y muchas de estas cuestiones es importante indagar qué está pasando, qué hay más allá. De repente también la irritabilidad, la cuestión de aislarse, estar como más situaciones privadas o comer a solas, por ahí son indicadores que sí tenemos que ir revisando. Muy bien, pues si ya no hubiera algún comentario más, pues nos queda por agradecerte muchísimo todo esto que nos has dicho, tu participación, y bueno, como les comentamos a todos los ponentes que nos acompañan en estas masterclass, las puertas del ILSO están abiertas y obviamente seguiremos como en colaboración con mucho gusto contigo y con todo el equipo, ¿no? Que de hecho nos ha acompañado alguno de tus compañeros en esta semana. Ok, pues gustosa de seguirlos acompañando, y pues claro, aquí las puertas están abiertas y estamos a la orden. Pues bueno, no me queda más que despedirnos y muchas gracias por acompañarnos toda esta semana. Y bueno, les recordamos de nuevo que si quieren formar parte de la comunidad del ILSO, pueden adquirir su credencial digital. Solamente escriban en comentarios credencial y les haremos llegar la información de cómo adquirirla. También les invitamos a formar parte de la primera generación de nuestro curso Guía del SAT para el Profesional Médico. Arrancamos el 20 de marzo. Por favor, si tú estás interesado, escríbenos en comentarios, haremos llegar toda la información de este curso y todo lo importante que puede ser para ti en tu práctica médica, cómo tener el control y ser más independiente de toda esta parte que muchas veces nos da dolores de cabeza en nuestra práctica clínica. Te invitamos también a nuestro diplomado avanzado en actualización y capacitación en obesidad y síndrome metabólico. Iniciamos el 14 de marzo y recuerda que tienes la oportunidad de obtener también a la par un aval de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, ya casi por finalizar, te recordamos que tenemos un seminario en neurociencias de manera presencial en la Ciudad de México, en el Hospital Ángeles México, y se va a llevar a cabo del 13 al 15 de marzo. Por favor, si estás interesado, puedes acceder todavía a una beca, tener un descuento, solo escribe el código Neurociencias 23. Y bueno, por último, ya para finalizar toda esta jornada que tuvimos de masterclass respecto a la obesidad infantil, tenemos un artículo que quisiéramos compartirte, que es sobre los impactos de la pandemia sobre la salud y el bienestar de los niños. Entonces, si tú quieres tener este artículo, por favor escríbenos CEPAL en los comentarios y te lo compartiremos con mucho gusto. Pues bueno, agradecemos nuevamente su participación. Recuerden que estas masterclass quedan en nuestra página de Facebook, las pueden seguir viendo y después las migramos a nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues muchas gracias.